Gloria a Dios. Bien, cada noche, cada día que el Señor me permite poder compartir la palabra, siempre para mí es un desafío, primeramente. Segundo, no crea que pues uno está súper bien. Yo creo que todos sus hermanos estamos bien en el Señor, pero siempre hay como una pequeñita tensión, ¿cierto? Como que un pequeñito nervio por ahí, pero cada vez uno va cogiendo más confianza, digo yo, pero cuando uno va a entregar la bendita palabra del Señor, debemos siempre hacerlo con ese temor al Señor, ¿verdad? Que Dios sea Él mismo hablando por medio de cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser esos instrumentos en las manos del Señor, ¿verdad? Así que le doy las gracias a Dios por todo lo que hemos estado viviendo. Ustedes conocen el contexto de lo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo, ¿verdad? Como familia pastoral, ante ciertos cambios, ¿verdad? Y que todo lo nuevo siempre es también un desafío, ¿cierto? Entonces, no es que como que uno piensa y dice, bueno, un miembro más a la familia, pues es un pequeñito, chiquito nada más, ¿cierto? Pero no es así, porque con él vienen muchas cosas alrededor, ¿verdad? Entonces, yo le doy las gracias al Señor porque Él tiene, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muchas veces nosotros no lo entendemos, ¿cierto? Y se puede uno desfallecer en el intento. Solo decir cuando me preguntan de la familia, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo están con el nene? Entonces yo le digo, estamos bien y no he desfallecido en el intento aún. Seguimos adelante. Amén. Pero todo esto que hemos estado viviendo, el Señor me ha permitido poder dar el... ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque van a preguntarse, y bueno, ¿y qué tanto dice? ¿A qué se refiere? No estoy en crisis, estoy en Cristo. Ese es el tema de hoy. Amén. Ese es el tema de hoy. Precisamente porque cuando uno está pasando las dificultades, el Señor le entrega palabra, ¿sí? Y esa palabra le da a uno esperanza, ¿cierto? Y como era el lema del retiro el año pasado, en Cristo tenemos esperanza, ¿cierto? Y en algún momento, no es ahora mismo, sino ya en algún tiempo atrás, un día alguien me preguntó a mí, pastora, ¿cómo está? ¿Sí? Y también alguien que estaba por ahí cerca respondió, seguramente en crisis como todos nosotros. Entonces, cuando yo escuché ese comentario, me quedé pensando en esto. Porque hoy mismo parece que la palabra crisis, ¿cierto? Está como en todos lados. Como le podríamos decir, está de moda la crisis económica, la crisis familiar, la crisis emocional, porque usted yo pienso que, bueno, las noticias malas prontamente llegan, ¿verdad? Y yo creo que sí se han de haber enterado cómo está sucediendo últimamente, ¿no? Que asesinato por aquí, que asesinato por allá, y más encima ahora ya asesinan así, totalmente en la luz del día, en la plena calle donde hay mucha gente, o sea, y todos se llegan a enterar, ¿sí? Tanto así que me llamaron por ahí, ve, por favor, tengan mucho cuidado. Yo escuché en otra ciudad, yo digo, wow, o sea, las noticias en realidad, las noticias malas salen rapidito, ¿cierto? No, y así se está viviendo todo ese tema de la crisis, ¿cierto? Y la gente vive esperando el próximo problema, por lo general, ¿no? Pero mientras yo meditaba en esto, recordé algo muy profundo. Y es que los que estamos en Cristo, sí vamos a enfrentar, que a mí no me gusta decir esa palabra crisis realmente, sí vamos a enfrentar dificultades, sí. Porque no quiere decir que porque nosotros estamos en Cristo, estamos exentos y a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Más bien, lo contrario, ¿verdad? Pero nuestra identidad no está en esa
crisis, en ese problema, en esa problemática, en esa dificultad. No está. Entonces yo respondí con una sonrisa cuando les estoy comentando esta situación. No estoy en crisis, estoy en Cristo. Amén. Y cuando uno está en Cristo, la tormenta puede estar ahí, mire, en la callecita, puede estar la tormenta, pero la paz permanece aquí adentro, ¿verdad? Entonces puede estar pasando un tornado, pero cuando nosotros estamos en esa roca que es Cristo, es que nada nos puede tumbar, ¿no? El mundo puede hablar de desesperanza, de problemas, de situaciones, pero nosotros caminamos ¿con quién? Con Cristo, es decir, con esperanza, ¿verdad? Caminamos con esperanza, porque nuestra vida no está sostenida por las circunstancias, mis amadas hermanas, no, para nada, sino por aquel que venció la muerte en la cruz. Amén. Por quien derramó su sangre en la cruz para nosotros salvarnos. Y que no quedó ahí, sino que al tercer día resucitó. Y vive en nosotros, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿no? Entonces hoy quiero hablarle precisamente de cuál es la diferencia entre vivir en estas dichosas, como se le dice, como muchas personas hablan, crisis, y cómo es vivir en Cristo. Y creo que cada uno de nosotros lo hemos vivido y lo hemos disfrutado, ¿verdad? Con gozo, porque estar en Cristo es estar gozosos todo el tiempo, ¿no? Y ahí viene esta palabra, ¿no? La palabra que siempre está con nosotros, yo creo que todo el tiempo nos acompaña. Todo lo puedo en aquel que nos da fortaleza, ¿cierto? Y este pasaje muestra que nuestra fuerza no viene, ¿no?, de las circunstancias, sino de Cristo. Cuando alguien está en crisis, depende de lo que pasa alrededor. Pero cuando uno está en Cristo, depende de la fortaleza que viene por parte del Señor. La crisis dice, no vas a poder, ¿verdad? Pero Cristo dice, todo lo puedes en mí. Amén. Y también, bueno, vamos a dar lectura al primer pasaje esta noche, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. Amén. La bendita palabra del Señor se la lee, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Amén. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Bendito Padre Celestial Todopoderoso. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que vamos a tener buscando su presencia, Señor, en su bendita palabra. Le doy las gracias, Dios mío, por cada una de mis amadas hermanas, hermanos que se encuentran esta noche en este lugar, quienes se encuentran conectados, Dios mío, mediante la plataforma virtual. Bendiga, Señor, este tiempo. Ayúdenos, Padre Celestial, a entender, oh Señor, lo que usted desea decirnos, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en sus manos estamos, Dios, estoy. Le pido, Padre amado, que sea usted utilizándome, Señor, porque eso es lo que quiero siempre, servirle a usted, Señor, ser esa sierva útil en sus manos. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo precioso que vamos a tener. Bendíganos, ayúdenos, Señor, a que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, Dios mío. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amadas hermanas y hermanos que se pusieron de pie. Y aquí en este pasaje que dimos lectura se ve claramente que hay presión, ¿cierto? Pero no crisis en el corazón del que está en Cristo.
Porque sí, al momento de estar en dificultades, nosotros no podemos estar totalmente bien, ¿no es cierto? Porque en la dificultad obviamente va a venir algo de aflicción, ¿cierto? Pero el Señor está allí acompañándonos. Él es el que nos está dando la fuerza. Él es el que nos está dando el ánimo, el que nos da la fortaleza, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos dice por medio de su bendita palabra, tú puedes porque estás conmigo. Yo estoy contigo que te ayudo. Yo estoy contigo que te levanto. Yo estoy contigo que te doy las fuerzas necesarias para que puedas pasar esta prueba y esta dificultad. Amén. Sin embargo, también declara algo poderoso. Las dificultades no tienen la última palabra, ¿verdad? Puede sentirse presionado, sí, pero no vive aplastado por la angustia, ¿no es cierto? Puede atravesar momentos difíciles, pero no pierde la esperanza. Puede ser derribado, como dice la palabra aquí, por las circunstancias, pero nunca destruido, dice, porque Dios sostiene su vida. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido dificultades, ¿verdad? Y yo le puedo decir que he vivido dificultades antes de estar en Cristo y luego dificultades después de estar en Cristo. Y cuando tuve las dificultades antes de estar en Cristo, realmente no son llevaderas, ¿verdad? Uno muchas veces toma malas decisiones, ¿no? Porque se empieza a refugiar y se refugia en equivocadas cosas, en cosas equivocadas muchas veces. Luego podemos palpar las consecuencias, ¿verdad? Y cuando palpamos las consecuencias, de pronto es tarde, ya se hizo. Pero cuando he vivido estas crisis, estas dificultades en Cristo, es totalmente grande la diferencia, ¿verdad? Porque allí está la esperanza y la sabiduría que viene de parte del Señor para precisamente no tomar esas malas decisiones. Amén. Esto nos recuerda que nuestra fuerza no está en nosotros mismos. Eso hay que entenderlo muy bien. Sino en ¿quién? En el Señor, en el Todopoderoso. Cuando Cristo está con nosotros, la prueba no nos define. Cuando Cristo está con nosotros, la prueba solo nos forma. La dificultad nos enseña. Amén. Lo que parece el final muchas veces es el escenario donde Dios muestra su poder, ¿verdad? Tal vez hoy alguien se siente en apuros, tal vez hoy se siente cansado, nos sentimos en apuros, nos sentimos cansados, pero si Dios está con nosotros, aún no es el final de su historia. Y recuerde la palabra que mi esposo ha mencionado, ¿no? Que nos ha dado en este año. ¿Cuál es, esposito? Porque largo camino te resta. Aún harto camino tenemos, ¿verdad? Y no es el final de nuestra historia aquí. Más bien muchas veces está o en el principio o está por la mitad. Amén. Aún nos falta. Con Cristo siempre hay esperanza. Y esto me van a escuchar repetir muchas veces tal vez esta noche. Así que no es que sea un quehacer repetido, sino que es bueno confesarlo y confesarlo y confesarlo y creerlo ante todo, ¿no? Siempre hay un propósito y siempre hay una nueva oportunidad para levantarse. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Paz en medio de la tribulación. Jesús concluye su discurso con palabras de esperanza y realismo. Él ha prometido su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Recuerdan el pasaje? ¿No? A la que está disponible todo
el mundo, pero también ha preparado a sus discípulos para soportar también el odio del mundo. Amén. Nosotros debemos estar preparados. ¿Y de qué manera nos podemos preparar? Solamente con el estudio de la bendita palabra del Señor. El Señor nos capacita en su palabra. Él nos está capacitando cada día. Y mire, a veces yo le voy a ser sincera, siento tristeza yo a veces cuando yo veo muchas sillas vacías aquí en los tiempos de cultos. Porque digo, ¿y qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Y qué pasó con los hijos del Señor? ¿Por qué? Hay mucha más importancia a otras cosas, importancia al cansancio, importancia a la familia, importancia a tender la cama, importancia a barrer el patio, importancia a dormir más temprano. No sé. Pero yo me recuerdo desde que conocí al Señor, que eran contadas las veces, gracias al Señor, que nosotros faltábamos a la iglesia. Yo trabajaba todo el día, mire, nosotros volteábamos, como dice mi esposo, bueno, yo de ahí aprendí, pero creo que es un verso que dicen en Colombia, me parece. Todo el día. De mañana yo me levantaba por lo general 5 de la mañana porque a orar. Yo no podía salir de mi casa al trabajo si no me iba orando, ¿verdad? Entonces yo me levantaba por lo general 5 de la mañana, me ponía a orar, a prepararme. Mi trabajo era a 1 hora de distancia de mi casa. Yo salía a las 8 de la mañana y yo entraba a las 9. Donde salía un poquito más de esa hora, yo llegaba atrasada. 8 de la mañana tenía que salir, ya dejando así, haciendo el desayuno, porque mi esposo también trabajaba. Él también tenía que ir al canal y también entraba a la misma hora, me parece, en ese entonces. Entonces, y teníamos que llegar a como salía 8 de la mañana de la casa, 9 de la mañana ya estaba en el trabajo. Todo el día yo salía a las 6 de la tarde de mi trabajo. Mi esposo tenía que trabajar en el canal, luego iba a la casa, llevaba a los niños al colegio, después bueno, en la tarde también trabajaba en otra cosa, creo que hacía carreritas en el carro, me acuerdo. Y a las 6 de la tarde él ya tenía que estar en mi trabajo retirándome a mí. Nosotros me retiraba a mí y nos íbamos como a 10 minutos o 15 creo que era, a retirar a los niños, a los chicos del colegio. Les retirábamos y un tráfico de regreso. 7:15 más o menos estábamos en la casa que cualquiera quería ir a dormir, ¿verdad? Después de todo ese. ¿Y sabe qué hacíamos? Nos íbamos al culto. Entonces yo les decía, era Ujier, y yo les decía por favor al líder de Ujieres que no me pusiera entre semana porque yo iba a llegar tarde. Siempre llegaba pasado unos 10, 15, 20 minutos. No me gustaba llegar tarde, nosotros queríamos llegar temprano. Y así eran 2 días entre semana y el domingo infallable. No, yo digo, a veces estamos aquí cerquita y las personas no llegan. Y eso a mí me causa un dolor, por supuesto, ¿cómo no? Porque nosotros, ¿cómo aprendemos? A ver, si el Señor nos capacita para todo este tipo de pruebas, para todo este tipo de crisis, y nosotros no nos dejamos capacitar. No, es que yo en la casa sí puedo orar. No, es que no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Que acercarse a la casa del Señor, pedirle a Dios que por favor retire todo sueño, todo cansancio y que nuestra mente sea abierta para que podamos recibir la palabra del Señor y después de recibirla, atesorarla y que no nos olvidemos de ella, ¿verdad? Esa es la manera como el Señor nos capacita para poder enfrentar tiempos de pruebas. Amén. Esa es la manera, ¿no es cierto? Pero lo verdaderamente importante es cómo vamos a enfrentar esta crisis. Claro, cuando estamos en el Señor, cuando nuestra prioridad es Él, cuando nosotros nos capacitamos, cuando nosotros estamos aprendiendo, cuando estamos periódicamente, todo el tiempo, es que ya se vuelve no una rutina, mis amadas hermanas y hermanos, se vuelve una parte de mí. Una parte de mí es que yo ya no puedo estar sin asistir. Así me pasaba a mí, yo le comento que eso me pasaba a mí.
Y yo le agradezco al Señor porque en pleno tiempo que yo estaba en ese enamoramiento al Señor, ¿verdad? En mi primer amor al Señor, cuando Dios a mí me permitió conocerle cada día más, entonces vengo a una prueba y viene la otra y hasta cáncer me dio. ¿Usted cree si el Señor no me hubiese capacitado, yo no me hubiera dejado capacitar, yo hubiese pasado la prueba? Hubiese sido muy difícil que yo pueda salir de la prueba. Amén. El Señor nos ayudó, el Señor hice y yo glorifico al Señor por eso. Amén. Y es por eso que nosotros compartimos y no nos cansamos de compartir lo importante que es obedecer al Señor. Y parte de la obediencia es asistir a la iglesia. Amén. ¿Qué significa estar en Cristo cuando enfrentamos las crisis? Veamos lo que nos enseña. Ahorita terminé la introducción. Ahora voy a empezar con la prédica. Aleluya. ¿Quién vive? Significa dejar de ser nosotros el centro y permitir que sea Cristo el centro de nuestra vida. Amén. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La unión con Cristo significa que Él nos representó en su muerte y resurrección. Pero implica mucho más porque es una unión viva. Jesús está presente con nosotros, sus hijos, el cristiano, mediante el Espíritu. El Señor vive en comunión íntima con los suyos, ¿verdad? Pablo no quiere decir que la individualidad de una persona sea anulada o absorbida. La persona vive en la carne por fe. ¿Sí se acuerda? La unión es una relación espiritual de suprema intimidad. Y es por eso que nosotros todo el tiempo como cantaleta, ¿verdad? Pasamos diciendo, ¿cómo está su tiempo con el Señor? ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de intimidad con el Señor? Es supremamente necesaria. Es necesario tener esos tiempos íntimos con el Señor, muy necesario. Tenemos que reconocer algo muy importante. La crisis pierde poder cuando nuestro ego deja de ser el centro. Porque es que nosotros mismos no es que hacemos nada. Dios nos permite hacer por su misericordia, ¿verdad? Todo lo que alcanzamos a hacer es por la misericordia del Señor. Pues tenemos que reconocer que mucho dolor, el tema del dolor, de la amargura y de la ansiedad que nos producen las crisis, vienen precisamente por causa de ese orgullo herido, ¿ya? De tal vez mis planes frustrados. Es que yo quería, pero ¿qué pasó? ¿No? De mis expectativas rotas, de decepciones que hemos vivido a lo largo de la vida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ¿cierto? Esto significa que no todo tiene que salir como yo quiero. Muchas veces nosotros pensamos, es que si no se hace como yo digo, no. O nosotros a veces pensamos, si yo no estoy, no funciona nada. ¿Eso qué significa? Ego. O sea, claro, si yo no. Ahora, cuando nosotros reconocemos eso, ¿no? Y que mi voluntad no es el centro, entonces estamos ganando en el Señor, ¿no? Sino que la voluntad de Dios es lo que va a hacer lo primero. La clave de la crisis es reconocer que no solamente yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, no enfrento la crisis con mi fuerza. Amén. O con mi fortaleza,
sino que la enfrento con su poder, con el poder divino del Señor, con su fortaleza y su presencia en mi vida. Yo le he dicho que hubiese sido de mí, con todas las pruebas que he vivido hasta el día de hoy, si no tuviese a Cristo. Porque con Cristo es diferente. El Señor es el que da el ánimo, ¿no es cierto? No. Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo, y esta oración casi siempre la tengo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. La Biblia nos recuerda algo muy poderoso. No estamos solos. Jeremías estaba pasando precisamente momentos muy difíciles. Había oposición, había burlas, había persecución. Sin embargo, en medio de todo eso, él confesó, declaró una verdad que sostenía su corazón. Dios está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Y así también pasa con nosotros. Hay momentos donde sentimos que la lucha es fuerte. Amén. Que las voces en contra son muchas o que las circunstancias quieren desanimarnos. Que podemos ver situaciones que tal vez sentimos como que está todo perdido, ¿verdad? Pero la esperanza que tenemos en Cristo nos hace cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Y saber que no está nada perdido, porque el Señor tiene la última palabra, ¿no es cierto? Cuando Dios está de nuestro lado, la historia cambia. Tal vez alguien intentó detenerle a usted en alguna situación, tal vez pasaron cosas que le hicieron creer ya aquí, hasta aquí llegamos. Le digo porque a mí me ha pasado, ¿cierto? Pero cuando el Señor pelea por nosotros, nadie puede prevalecer. Dios es el Todopoderoso, porque no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de la situación que se está viviendo, dependemos del Dios que nunca pierde una batalla. Amén. Por eso hoy podemos seguir adelante con confianza, no mirando el tamaño del problema, sino recordando quién camina con nosotros. Si Dios está contigo, Él mismo se levantará como su poderoso gigante. Amén. Significa sentirnos seguros porque estamos bajo el cuidado y la protección de nuestro Dios. Colosenses 3:2-3. Recuerde que estamos hablando, ¿qué significa estar en Cristo cuando estamos enfrentando las crisis o las dificultades, verdad? Y este es un siguiente punto, significa sentirnos seguros. Estar en Cristo significa sentirnos seguros, ¿no? Porque estamos bajo el cuidado y la protección de nuestro Dios. Colosenses 3:2-3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra del Señor nos enseña dónde debe estar nuestro enfoque, ¿verdad? ¿Dónde debe estar? Muchas veces vivimos mirando las dificultades, vivimos mirando los problemas, las preocupaciones o lo que nos esté pasando a nuestro alrededor. Y cuando nuestra mirada está solo en la tierra, el corazón se llena precisamente de lo que muchas veces han escuchado, es que estoy con ansiedad, es que estoy con depresión. ¿No es cierto? ¿Sí hemos escuchado eso? No, es esto, el tener nuestra mirada en el problema, en la dificultad y no miramos allá el enfoque, nuestro Cristo. Pero el Señor nos llama a levantar nuestra mirada, a poner nuestro corazón en las cosas de arriba del Señor, de nuestro Dios, en lo eterno, en lo que realmente tiene valor delante del Señor. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida ya no depende solamente de lo que pasa aquí.
La Biblia es clara, la palabra del Señor es clara. La Biblia dice que nuestra vida está escondida, así dice el pasaje, ¿verdad? Con Cristo en Dios. Eso significa que estamos seguros en Él, porque Él nos está protegiendo, guardados en su presencia y nos está sosteniendo con su, ¿qué es Dios? Amor, ¿verdad? Por eso, aunque haya momentos difíciles, no vivimos dominados por estas circunstancias. Nuestra esperanza, nuestra identidad y nuestra paz vienen de Cristo. Vienen de Cristo. Cuando cambia su mirada y la dirige hacia el Señor, va a cambiar su corazón. Amén. Si mira solamente el problema, usted va a desfallecer. Como dije hace un momento, solo en el intento va a desfallecer, ni siquiera va a poder llegar a hacer nada, ¿verdad? Porque ya no, con la fuerza del Señor todo lo vamos a poder, depositando todo en las manos de Él. Y tenemos que reconocer que cuando estamos pasando por un tiempo difícil, ¿no? Lo primero que se afecta es nuestra vida, es nuestro sentimiento de seguridad, ¿no? Pues nos vamos a sentir vulnerables, débiles y vamos a estar inestables. Y fíjese que inclusive, yo ahí lo puedo decir con la autoridad que a mí me pasó, hasta su salud perece. Amén. Cuando la crisis le llena más que la esperanza en Cristo. Y cuando las personas están en estas situaciones, siempre buscan algo que les haga sentirse seguros, ¿verdad? Y protegidos, no, lo buscamos. Y es por eso que muchos se refugian, y que estábamos hablando hace un momento, que se puede refugiar en cosas equivocadas, se puede refugiar en amigos equivocados, se puede refugiar, bueno, en la familia no sería malo, pero tampoco hay que ir para allá totalmente, sin dejando de lado a nuestro Señor, ¿no es cierto? En el dinero, en el amor al dinero, en el trabajo y en el peor de los casos, en los vicios. Amén. Ese es el peor de los casos, pero realmente todos esos son lugares aparentemente seguros para la persona que está sintiendo que es que allá, si es que yo me voy a olvidar de todos mis males. ¿No es cierto? No pasa eso, porque no sucede. Es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda algo poderoso. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo vuelvo y lo repito. Y a pesar de lo difícil de la circunstancia, al nosotros entender que nuestro lugar seguro es con Dios, vamos a poder tener cosas, bendiciones del Señor. Vamos a tener protección, vamos a tener provisión y vamos a tener cuidado para nuestra vida. Salmos 27 del 1 al 3. Salmos 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La luz, Dios trae claridad, orden y entendimiento, mientras que la oscuridad es mala y caótica. Este salmo nos recuerda quién es Dios para nosotros, ¿verdad? Él no solo nos ayuda de vez en cuando, ¿cierto? Él es nuestra luz. Él es nuestro camino, es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza. Cuando Dios ilumina nuestro camino, la oscuridad no puede quedarse. Imposible. David escribió estas palabras en medio de ¿qué? En medio de amenazas y en medio de peligros. Pero en lugar de enfocarse en el miedo, decidió enfocarse en Dios. Por eso pudo decir, ¿de quién temeré?
¿de quién me voy a atemorizar? ¿Verdad? Y eso mismo pasa con nosotros. A veces se levantan problemas, oposición o momentos inciertos. O en los últimos tiempos que me ha pasado a mí, tormenta de truenos que mueve las ventanas y que yo tengo ganas de meterme debajo de la cama. Porque, oiga, suena. Sí, he escuchado cómo suena. Santo, boom, es como que van a romperse las ventanas. La otra noche le digo a mi esposo, es temblor, creo que es temblor, ¿verdad? Me dice, no, es el trueno. Yo, ay, Dios mío, qué trueno tan duro. Aleluya. Porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros en todas las circunstancias, en todos nuestros temores, ¿verdad? Es el Señor el que nos da la fuerza. El temor pierde su poder con el Señor de por medio. Y tal vez la situación alrededor parezca súper difícil, grande, pero nuestro Dios es mucho más grande, mis amadas hermanas y hermanos. Nuestro Dios es mucho más grande. El que camina con Dios no vive dominado por el miedo. Amén. Vive confiando en que el Señor sostiene su vida. Cuando recuerda quién es Dios para usted, el temor se va y la fe se levanta. Porque si el Señor es su luz, como dice la palabra, y su salvación, entonces puede seguir adelante ¿con qué? Con la confianza, sabiendo que Él pelea nuestras batallas, ¿verdad? Y vamos a un último punto. Estar en Cristo, tener a Cristo, significa confiar que nuestra victoria viene de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos difíciles que tal vez enfrentamos en nuestra vida, el enemigo siempre tratará por todos los medios de hacernos sentir derrotados, de hacernos caer, de hacernos sentir sin esperanza y sin ninguna salida. Es por eso que nosotros como hijos e hijas de Dios podemos confiar en lo que este precioso versículo nos declara. Dios nos da la victoria. ¿Por medio de qué? ¿De quién? De Jesucristo. Y este pasaje nos hace mirar a la cruz de Cristo. Pues en la cruz nuestro Señor venció el pecado, venció a Satanás. Él creía ya felizote, ¿no? Es que ya murió. No se imaginó que el leguito iba a estar recontra derrotado. Y en la resurrección de Cristo, allí venció la tumba, venció la muerte. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo ya venció a los enemigos que nosotros no podíamos vencer. Amén. Y esa victoria está disponible. Está disponible para usted, para mí, para todos nosotros. El que venció a todos esos enemigos. ¿Cómo no nos dará la victoria en la crisis y en aflicciones que estamos enfrentando en nuestra vida? ¿Cómo? El Señor es muy capaz de hacerlo. Él es capaz de darnos la victoria. Es en su tiempo, en el tiempo del Señor. Como le digo, muchas veces podríamos estar pensando, ya no hay esperanza, pero mientras estamos en Cristo sí hay esperanza. ¿Y cuál es la clave para tener esa victoria en las crisis de nuestra vida? La clave es nuestra fe, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La victoria es sobre el mundo que se opone a Dios. La victoria que describe Juan consiste en resistir la tentación y mantenerse fieles a la palabra de Dios. Contrasta con la derrota de la raza humana en la caída, ¿verdad? Para Juan, en efecto, la victoria en la batalla
contra la tentación ya ha sido ganada, ya que nuestra unión con Dios en Cristo no puede romperse. Amén. Para que la victoria de Cristo sea una realidad en nuestra vida, tenemos que creer y confiar en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha prometido y en lo que Él es para nosotros. Amén. Y voy a llegar a la conclusión. Al final la pregunta no es si tendremos crisis o dificultades, porque Jesús fue claro. En el mundo, ¿qué dijo? Tendremos aflicción. La verdadera pregunta es, ¿dónde estamos cuando la crisis llega? Si estoy en mí mismo, me derrumbo, ¿verdad? Si estoy en mis recursos, me debilito. Si estoy en las circunstancias, me desespero, ¿cierto? Pero si estoy en Cristo, aunque haya tormenta, hay paz. Amén. Aunque haya guerra, hay seguridad. Aunque haya aflicción, hay victoria. Hoy no se trata de negar la crisis, se trata de definir su posición, nuestra posición. Al final entendemos algo muy claro. Los hijos de Dios sí enfrentamos momentos difíciles, pero nuestra vida está definida no por la crisis, sino por Cristo. Por Cristo, amén. Por Cristo. Las circunstancias cambian, las noticias cambian, las emociones cambian, ¿no? Pero Cristo permanece para siempre. Cuando una persona no tiene a Dios, cualquier problema se convierte en una crisis, cualquiera. Por más pequeñito se hace, como se dice, una tormenta, ¿cierto? Por algo pequeñito, una tormenta. Pero cuando Cristo está en nuestros corazones, aún en medio de esa tormenta, obviamente hay paz, hay dirección y hay esperanza. No niego que haya luchas. Vamos a tener luchas, mis amadas hermanas. Estamos enfrentando una de ellas, nosotros como familia pastoral, ¿no? Vamos a tener luchas. Y no voy a ignorar esos momentos difíciles que vamos a tener, pero nuestra vida no está siendo sostenida por lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestra vida está en Cristo, en la roca que es Cristo. Y si estoy en Cristo, puedo seguir adelante, ¿verdad? Puedo levantarme otra vez. Si me caigo, me puedo levantar otra vez. Puedo confiar en que Dios tiene el control de todo. Usted, Señor, tiene el control de todo. Así que hoy confesemos, mis amados hermanos y hermanas, con fe. No estoy en crisis. Estoy en Cristo. Aleluya. Y si Cristo está conmigo, sé que Él me sostendrá, me guiará y nos dará victoria. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros, bendito Rey. Gracias porque usted está en medio de todo, Señor, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones difíciles, Señor. Usted es bueno y es todopoderoso, Señor. Y para usted, oh Padre amado, nada es imposible, Señor. Le doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Sosténganos, Señor, en estos momentos difíciles. Levántenos, Señor. Vaya usted delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante, mi Dios bendito. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por acompañarnos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por darnos ánimo.
Bendito Rey, bendigo cada una de mis amadas hermanas y hermanos que se han dado cita esta noche a esta su casa, a escuchar de su palabra, Señor. Reconfórteles, Señor, lléneles de nuevas fuerzas, Dios mío, porque nadie estamos exentos a vivir dificultades, Señor, de una o de otra manera. Pero, Señor, aquí ante usted depositamos nuestra confianza y le pedimos, Señor, que nos levante, que nos ayude, que usted conoce, Señor, las peticiones de nuestros corazones y entendemos, Dios mío, su soberanía, Padre amado, pero escuche nuestro clamor, Señor. Ante usted pongo, Señor, la vida de mis hijos, Dios mío, la vida de Priscila, Señor, de Miguel. Derrame bendiciones sobre ellos, tenga misericordia, Señor. Por favor, guíeles, Dios mío, ayúdeles, Señor, a encontrar ese camino precioso hacia usted, mi Dios bendito. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo. Sabemos, Señor, que usted es nuestro Padre amado, Señor, el que nos levanta, el que provee, el que ayuda, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Le doy las gracias, Dios mío. Bendito Rey, en el nombre de Jesús. Bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Y antes de llamarle a mi hermana que está a cargo en este momento, estaba olvidando leer un pasaje que el Señor me permitió leerlo hoy en la mañana, con el cual quiero sellar un poquito este tema precioso que está en Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aleluya. El Señor es nuestro Dios de promesas, ¿verdad? El Señor cumple lo que Él nos ha prometido y en Él estamos esperando. Amén. Gloria al Señor Todopoderoso.